Pues buenas tardes, hermanos. Agradecemos a nuestro Señor por mantenernos aquí reunidos en este día de compartir una parte de las Escrituras. Es un gusto siempre. Vamos a hablar hoy de la inmadurez espiritual, hermanos. Tiene que ver, pues, con la falta de crecimiento en nosotros y las consecuencias que trae el hecho de no estar maduros espiritualmente. Se ha visto en el Antiguo Testamento muchos errores y muchas faltas que, por ejemplo, cometió el pueblo de Israel y hasta la fecha la humanidad sigue cometiendo. Entonces, esta prédica es para reflexionar, para darnos cuenta eh, lo que aporta la ciencia de Dios, el Antiguo Testamento en este caso y el Nuevo Testamento, acerca de la inmadurez, ¿no? Siempre hay alguna consecuencia por esto, por la falta de crecimiento. Entonces, hablando de inmadurez, trae una consecuencia que no puedes oír, no se escucha al Señor, no somos responsables o no nos hacemos también responsables de nuestra vida espiritual. Hay manifestación también de que no oramos, de que no leemos y esa inmadurez la seguimos teniendo porque no queremos crecer. No reconocen también lo bueno y lo malo, no hay un discernimiento entre estos dos polos. Y esto pues también perjudica de alguna manera a las personas. Hay poca estabilidad, nos pueden, con cualquier situación puede perjudicarnos y precisamente es por eso mismo también, por la falta de inmadurez. No entendemos cuáles son los planes de Dios, que también es muy importante entenderlo. Hay veces que no siempre tenemos que, eh, como creyentes, ver lo que nos dicen las iglesias que eso sea, sino que hay que ir más allá de eso, ¿no? Entonces siempre es importante escudriñar las escrituras, investigar sobre las escrituras y siempre el Señor pone los medios pues para que se lleguen a las respuestas, pero siempre y cuando haya un interés en nosotros como creyentes de escudriñar las escrituras, de conocer. También una de las consecuencias de la inmadurez te trae sufrimiento, te trae dolor, te trae castigo e incluso la muerte. Si me preguntan, hermano, un ejemplo, pues podría ser el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cada vez que se enfriaba o retrocedía, el Señor, o cada vez que se equivocaba, el Señor les la hacía padecer. Entonces era cuando el pueblo luego nombraba al Señor y clamaba al Señor para que les perdonara, ¿no? También la falta de inmadurez evita y bloquea conocer el amor de Dios y esto también es muy, muy visible, hermano, ¿no? Entonces debemos de entender que hay el amor de Cristo y el amor de Dios completo, pero que nosotros tenemos que llegar a un nivel, el nivel más alto que nos dice en las Sagradas Escrituras, a la perfección, pasando por la santificación. Entonces, en la santificación se conoce el amor de Cristo y ese amor todos tenemos que conocerlo. Y hablando del amor, hay mucha información de lo que el Señor, a través de las revelaciones en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues menciona. Entonces, hay mucho, mucho, hermanos, sobre que conocer sobre el amor. Entonces, pues seguimos. Al hablar de inmadurez, ¿qué se entiende por madurez? La inmadurez es la falta de madurez. Este término madurez está vinculado a la sensatez, prudencia o buen juicio, a la edad de aquel ser humano que ha alcanzado la plenitud vital
pero que todavía no ha llegado a la vejez o a la sazón de los frutos. Entonces, la madurez es este concepto, ¿no? Que está vinculado a la sensatez, a ser prudentes, a buen juicio, a la edad de aquel ser humano que ha alcanzado en una vida de plenitud vital. Y hablando de la inmadurez, hay mucho que nos habla la Biblia acerca de esto. En Hebreos 5:11 al 14 dice, del cual tenemos mucho que decir, dificultoso de declarar, por cuanto soy flacos para oír. Entonces, no queremos oír. Esto lo menciona en Hebreo. Dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Que por el tiempo que ya tenemos, ya es para que fuéramos maestros, ¿no? Acerca de la palabra de Dios. Pues seamos personas que tengan la capacidad de enseñar. Dice, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche. O sea, que todavía no son capaces de aportar algo espiritual al prójimo. Dice, y no de manjar sólido. Dice que cualquiera que participe de la leche es inhábil para la palabra de justicia. La leche representa pues el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, y no es el sazón, que es la santificación, para poder dar palabra de justicia. Entonces, sí que hay no abarca el que tiene la leche, no abarca el poderse instruir para dar palabra de justicia, palabra de santificación. Entonces, es evidente que te habla de un retraso los que tienen necesidad de leche, ¿no? Dice, porque es niño, mas la vianda firme es para los perfectos, para que por la costumbre que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces te habla de un nivel de maduro, de empezar, de iniciar una madurez, de entrar en ese proceso de madurez. Entonces, es importante, hermanos, vemos que están los que tienen necesidad de leche, el hermano salvo, vemos los que dan la palabra de justicia, el santo, y todavía otro nivel que te habla de perfección. Entonces, también en el nivel de santificación, menciona la Biblia que dice, dejando el principio, el inicio del principio de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección. Entonces, debemos de tener al que entra en el proceso de santificación, debemos de entender que tiene que llenarse del Señor y tiene que avanzar para no estar en ese principio de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En esa carrera espiritual como santo. Tiene que avanzar para no quedarse en inmaduro. Dice, hermanos, no seáis niños en el sentido, sino ser niños en la malicia, pero perfectos en el sentido, ¿no? Lo que maneja en Primera de Corintios 14:20. Bueno, vemos también lo que pasó, lo que le pasó a Satanás. Era un ángel creado. Dice la Biblia que perfecto eras en todos tus caminos hasta que entró maldad en tu corazón, etcétera, etcétera. Pero piensa primero, se origina en la mente querer ser más que Dios. Baja su corazón y lo cumple, ¿no? Dice hasta que entró maldad en tu corazón. Ese pensamiento fructificó cuando bajó al corazón, pero para mal. Dice en Génesis 3:1 al 7, empero la serpiente era astuta. Astuta quiere decir que te engaña con malicia, ¿no? Dice más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero si observamos, hermanas, el Señor, hermanos, el Señor dio la orden de que no se comiera del árbol del bien y del mal. Entonces, primero, si observamos, fíjense hermanos, lo que hay aquí de ver. Si observamos, la mujer no tendría que estar cerca de ese árbol. ¿Por qué está la mujer allí, cerca de ese árbol? Ese es uno. Lo que quiero decir, hermanos, que la mujer debe de tener cuidado en dónde, en qué lugar está y a qué lugar va. Eso es uno, ¿no? La precaución que debe de tener la mujer y el cuidado, ¿no? Entonces, segundo punto, la mujer, Eva, comunica con la serpiente porque la escucha y Eva responde. Entonces, no se puede comunicar con lo que no está permitido hablar. Hay cosas, hermanas y hermanos, que a veces que no nos damos cuenta de lo que nos habla la Biblia, y de hecho a veces es hasta complicado verlo, pero no hay que tener una comunión, por eso dice la Biblia, ¿qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Entonces, no tenía que comunicar Eva con la serpiente, y comunicó. Y de allí, pues, después que comunicó, desobedece, come del fruto y le da a su marido. Entonces, ¿dónde está el papel del marido, del varón, no? Porque siendo la cabeza, pues tiene que orientar a su mujer, ¿no? Y llamarle la atención, oye, no tienes que estar ahí, que tienes que estar allí, cerca del árbol, que tienes que escuchar a la serpiente, ¿no? Entonces, un error te lleva a cometer otros errores. Y esto es lo que le pasó a Adán y a Eva, ¿no? Por la falta de crecimiento, ¿no? La falta de, por la inmadurez. Bueno, también vemos y la Biblia presenta también lo que le sucede a David. Vamos a ver el error que comete David. Lo vemos en 2 de Samuel 11:1. Dice, y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá. Mas Mas a David se quedó en Jerusalén, y acaeció que levantóse David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle, aquella es Batseba, hija de Elián, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajeros y tomóla, y así que hubo entrado a él, él durmió con ella. Purificóse luego ella de su inmundicia y se volvió a su casa. Fíjense lo que hizo. Aquí David, teniendo que estar en la guerra, no fue ese día, y fíjense lo que sucedió, ¿no? Se pone en el terrado y observa a la mujer de Uría Eteo, y la manda a llamar. Primero, David tendría que estar en la guerra. Segundo, también no tenía por qué meterse con la mujer de su prójimo. Y otra cosa que observamos es que la mujer de Uría Ateo, pues tendría que haberse negado. Entonces dice en 2 de Samuel 11:5 al 6, dice, y concibió la mujer y enviólo a saber a David, diciendo, yo estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Uría Eteo, y enviólo Joab a David. En, en el del 12, en el 1:5,
Dice, y envió Jehová a Natán a David, el cual viniendo a él díjole, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que solo una cordera, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y teníala como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. Entonces descendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal que hizo es digno de muerte y que él debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así que fíjense lo que pasa, hermanos, que el Señor le manda al profeta Natán a David para decirle, mira lo que estás haciendo, mira lo que has hecho. Y sigue, continúa diciendo, le dice el Señor, teniendo tú tantas cosas que yo te he dado, vas y tomas a la mujer de tu prójimo, cuando yo te he dado mucho, todavía quieres más. Y fíjense, hermanos, pues la falta y David sabemos quién era, ¿no? Perfecto de corazón, un hombre con mucho conocimiento, pero miren lo que pasó, que se llegó a equivocarse. A veces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado siempre con las puertas que se puedan abrir por las maquinaciones que pone el enemigo, ¿sí? Aquellas concupiscencias, hermanos, que en la carne pueden estar, pues para que no se lleve a cabo una decisión, el tomar una decisión que nos haga equivocar o nos haga daño, hermano. El objetivo de estas prédicas es precisamente esto, ¿no? De hacer conciencia de no equivocarnos, de no tomar malas decisiones en nuestra vida, porque puede ser perjudicial. Vemos a Saraí, ofrece su sierva a su marido. Vamos a verlo, esto está en Génesis, viendo otro caso, en el 16, 1 al 6. Dice, y Saraí, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo pues Saraí, Abraham, ya ves que Jehová no me ha hecho, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Saraí, y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dióla a Abraham, su marido, por mujer. Y dióla a Abraham, a su marido, por mujer. Entonces, dice, y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre mí y ti. Y respondió Abraham a Sarai, he allí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere. Y como Sarai la afligiese, huyóse de su presencia. Entonces, fíjense lo que sucede. ¿A poco el Señor no le podía dar hijos a Sarai? Por supuesto, ¿no? Pero por supuesto. Pero esperó, ella dio una orden de que su sirvienta Agar, pues, se acostara, la diera por mujer a su marido, para que procrearan hijos. Fíjense el error, ¿no? Que comete aquí, y Abraham acepta esa petición de su mujer. También vemos otro caso, hermanos,
este, Génesis, vemos este caso también. Fíjense, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, que tal vez dijo los hombres del lugar me matarían por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugaba con Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todos el pueblo, diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Fíjense, a veces por tener alguna idea falsa, ¿no? En este caso, niega Isaac a su mujer, ¿no? A Rebeca, le dice dice él que es su hermana para que no le mataren, pero fíjense el riesgo que por ese error, lo que podría haber, lo que pudo haber ocasionado, ¿no? Que su mujer la hubieran tomado un hombre, por no decir que era su mujer, ¿no? Entonces iba a caer una maldición al pueblo, y también, pues, por no decir una verdad, ¿no? Entonces, a veces el decir verdades no tiene que costarnos, ¿no? Tenemos que decirlas, hermano. Entonces, son errores que cometemos, y pues nos lleva a la reflexión, tener cuidado de no cometerlos, estos errores. En Segunda de Crónicas, del 20 en adelante, habla de la muerte del rey Josías por ponerse en contra de una orden de Dios. Pero recordemos lo que hizo el rey Josías. El rey Josías empezó a gobernar a los 8 años, y a los 8 años después reconoce al padre de David, ¿no? Al Dios de David. ¿Qué pasa? Que a los 20 años, él hace una limpieza de la idolatría. Empieza a destruir lo que es monumentos al sol, monumentos de barro, esculturas de hierro. Toda la idolatría la empieza a destruir. Y él personalmente con su gente. Y allí, en el reinado de Josías, también encuentran el libro de la ley de Moisés. Y porque él construye el templo, la casa de Dios. Y allí se encuentran el pergamino, y se da cuenta que justamente cuando al leerla, se da cuenta que el pueblo hacía justamente lo que no tenía que hacer. Y el rey Josías empieza siempre a estar a cargo de esa limpieza de toda la idolatría que había en ese tiempo. Entonces, fíjense, el rey Josías, un hombre entendido, un hombre también muy obediente a Dios, muy respetuoso, que dice que no habría otro casi como él, antes ni después de él, por la obediencia que él llevó a cabo. Pues fíjense lo que pasa con la vida del rey Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber Josías preparado la casa, Necao, rey de Egipto, subió a hacer guerra en Carchemish, junto a Éufrates, y salió Josías contra él, y él le envió embajadores diciendo: ¿qué tenemos yo y tú, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios dijo que me apresurase. Deja de meterte con Dios, que es conmigo. No, no te destruyan.
Mas Josías no volvió su rostro de él, antes disfrazóse para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Megido. Los arqueros tiraron al rey Josías flechas y dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos lo quitaron de aquel carro y pusiéronle en otro segundo carro que tenía y lleváronle a Jerusalén y murió. Y sepultáronle en los sepulcros de sus padres y toda Judá y Jerusalén hizo duelo por Josías. Se opone el rey Josías ante una orden que viene directamente de Dios y él se pone en contra de esa orden y muere. Muere el rey Josías. Siendo una persona muy prudente y obediente, precisamente no obedece una orden de Dios y muere el rey Josías. Entonces, ¿qué nos sirve, hermanos? Pues para tener cuidado, para reflexionar acerca pues, de lo que hay en el Antiguo Testamento. Hay mucha enseñanza, por supuesto. Todo lo que es el Evangelio tiene que ver con pura enseñanza, ¿no? Entonces son situaciones que a veces se nos pueden ir de nuestras manos, hermanos. Y esto fue lo que le pasó al rey Josías, que murió por una orden que no, por una orden de Dios que no tenía por qué oponerse. También vemos en las escrituras, hermanos, lo que hace el profeta Balán. Todos conocemos esta historia. Dice, después que los israelitas derrotaron a los amorreos, el rey de Moab, Balac, tuvo miedo de que los israelitas destruyeran también su nación. Deseaba el rey Moab que Balán maldijera al pueblo de Israel. Lo que pasa que Balac, el rey de Moab, tenía un poco de temor porque eran muchos israelitas y estaban atravesando su pueblo, ¿no? Entonces manda a llamar al profeta Balán que los maldijera. Y entonces en Números encontramos en el 22, 12 al 13 en adelante. Dice, entonces dijo Dios a Balán, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. Y así Balán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, rey de Moab, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y entonces le siguen insistiendo a Balán, viene gente del rey Balac para hacerle convencer y decirle nuevamente que maldiga a Israel. Y entonces continúa, Balán dice, Balán respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Sucede que al final siempre hacían holocaustos, hacían sacrificios y invitaban a Balán, pero Balán siempre bendecía al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué sucede? Al final, Balán desobedeció al Señor y le enseñó a Balac que éste podía debilitarlos a los israelitas, incitándolos a cometer pecados. Y los israelitas que cometieron pecados graves y se apartaron del Señor fueron muertos. ¿Qué pecado les incitó? Bueno, uno de ellos fue la idolatría. Se empezaron a casar, eh, se empezaron a casar israelitas con ese pueblo. ¿Y qué pasó? Que murieron. Aquellos israelitas fueron muertos. ¿Por qué? Porque se les incitó el profeta a que cometieran pecados, los israelitas. Entonces, todas estas cuestiones, hermanos, fíjense que también los profetas pues también pueden equivocarse, están pues como estamos en la carne todavía y no hay una fortaleza espiritual fuerte, pues se cometen estos errores.
También vemos en otro caso, el rey Roboán también obedece el consejo de sus amigos. Fíjense lo que pasa aquí. Dice, esto está en Primera de Reyes, del 12, en el capítulo 12 en adelante. Dice, enviáronle y llamáronle, vino pues Joroboán a toda la congregación de Israel y hablaron a Roboán diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y Jeroboam les dijo, perdón, y Roboam les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces Roboam tomó consejo con los ancianos que había estado delante de Salomón, su padre. Su padre cuando vivía, ¿no? Roboam, su padre era Salomón. Y dijo, le va con los ancianos y le dice a los ancianos, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueses hoy siervo de tu pueblo y le sirvieres y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Mas él, dejado el consejo de los viejos que ellos le habían dado, tomó consejo con los mancebos. Los mancebos son los jóvenes. Tomó consejo con los jóvenes con los que se había criado este Roboán y estaban delante de él. Entonces, en Primera de Reyes 12, 9 al 11 en adelante, y dijéronle, ¿cómo aconsejáis vosotros, le dice a los jóvenes, que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo de yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los mancebos que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones, ¿no? O sea que les iba a poner más yugos y les iba a poner más cargas pesadas al pueblo. Entonces, en el 15 dice, y oyó el rey al pueblo, eh, porque era una ordenación de Jehová para confirmar su palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Solinitas, Jeroboam, hijo de Nabat. Bueno, pues resulta que el pueblo pone como rey a Jeroboam y Roboam obedece, el hijo de Salomón, Roboam obedece precisamente al consejo de sus amigos, en vez de escuchar el consejo de los ancianos. Entonces, el consejo, hermanos, tiene el propósito de este fragmento, hermanos, es que a veces nos acercamos también no nos guiamos por lo que nuestro Señor nos dice y nos habla, sino que nos guiamos precisamente por alguien que no está apto para dar un consejo, ¿no? Alguien que no está maduro, alguien que carece de crecimiento espiritual. ¿Y qué pasa? Que tropezamos. Y esto fue lo que le pasó al rey Roboam. Obedece al consejo de sus amigos antes que a los consejeros de su papá, de su padre, ¿no? Entonces, lo que dicen las escrituras, hermanos, es que si hay inmadurez es porque son carnales. Y aquí lo menciona en 1 Corintios 3, 1 al 5. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no podíais ni aún podéis ahora, ¿no? Entonces, dice al principio, no puedo hablarles como espirituales porque son flacos, porque están en la carne.
No puedo hablarles como espirituales, ¿no? Porque no entienden las cosas espirituales, sino como niños en Cristo, ¿no? Y dice, no, les di de beber leche y no vianda, no algo más sólido, ¿no? Para que puedan digerirlo. Y no pueden ahora, dice, porque todavía son carnales, porque todavía están en la carne. Dice, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, no se dan cuenta cómo están. No se dan cuenta que hay entre vosotros estos, celas, contiendas y disensiones, y no se dan cuenta que son carnales, ¿no? Porque diciendo el uno y yo, cierto, soy de Pablo y el otro, yo de Apolos, no son carnales. Entonces, sucede, hermanos, que esas, por ejemplo, esas divisiones también de decir yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy, no sé, de cualquier denominación o religión. Bueno, todos, lo que quiere decir es que todos somos del Señor. Todos somos del Señor y tenemos, denota pues una madurez el decirnos, yo vengo de esta línea o yo soy de esta iglesia. No, somos del Señor, somos del Señor. Entonces, pues se denota y se muestra una inmadurez, ¿no? Dice que, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Pues ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno como ha concedido el Señor. Entonces, en Romanos 8, 12 al 13 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificarás las obras de la carne, viviréis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque tenemos que mortificar, hermanos, las obras de la carne, ¿no? Tenemos, ¿por qué? Porque somos carnales. Y si esas obras de la carne están pues, muy marcadas en nosotros, hay que mortificarlas. ¿Y cómo? Con el Espíritu de Cristo, entrando en el proceso de santificación. Entonces, la santificación se va formando poco a poco eh, por una madurez espiritual, iniciando en la santificación. Se va iniciando esa madurez poco a poquito en la santificación. ¿Cómo? Obedeciendo, siguiendo al Señor, ser dignos del Señor, recibiendo el Espíritu de Cristo, convertirnos al Señor, etcétera, ¿no? Pero nos dice en Gálatas 5, 22 al 25, dice más, el fruto del Espíritu es caridad. El fruto los frutos los da nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y el primer fruto que te da nuestro Señor, y todos tenemos que ir a ese fruto, todos tenemos que tener lo que es la caridad, el amor, el amor del Señor Jesucristo. Y es importante que no, que una de las cosas que se deben de entender, que el amor está está por muy encima del ego. Siempre a través del amor de Cristo, nunca tiene por qué prevalece todo, tiene que ver, hermanos, el amor del Señor, pues un vínculo con Él directamente. Tiene que ver con un bautismo. Tiene que ver, hermanos, con conocer más de ese amor y descubrir más y más del amor de Cristo, porque sin el amor de Cristo, dice las Sagradas Escrituras, no somos nada, ¿no? Si diera mi cuerpo para dar de comer, si fuera quemado mi cuerpo y si vendiera mi hacienda, ¿no? Para dar de comer a los pobres, dice, y si no tengo amor, nada soy. Entonces, en Gálatas te habla de los frutos que da el Espíritu de Cristo y el primero que te da es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. Entonces dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer.
Lo que nos dice, hermanos, que tenemos que llevar el amor de Cristo en nosotros para poder darle amor del mismo Señor al prójimo. El amor que nos da el Señor, darle al prójimo. Y entonces dice por ahí la Biblia que un árbol malo no puede dar frutos buenos, ¿no? Y, y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces, hermanos, pues la madurez tiene que irse formando a través en el proceso de la santificación. Y siempre, hermanos, la lectura, dice que meditemos siempre en la palabra de noche y día. ¿Por qué? Precisamente no lo pone el Señor porque sí, sino para que nos demos cuenta que a través de su palabra están los consejos, están para que tengamos un equilibrio aquí en la tierra y vivir mejor. Y hay muchas aflicciones en la vida, ¿no? Lo dicen las escrituras, pero confiar en el Señor, dice, porque yo he vencido al mundo. Entonces, es importante estar siempre, tener presente el conocimiento que el Señor nos otorga a través de las sagradas escrituras. Dice en Romanos 8:9, más vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Dice, pues ustedes no están, no son carnales, sino que los veo que están en el espíritu. ¿En el espíritu de qué? Dice, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Ese es el Espíritu de Dios. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, o sea, el tal no es de Cristo. Debemos de tener el Espíritu de Cristo. Debemos recibir ese bautismo, hermanos, para que empecemos nuestro proceso de santificación. Entonces, hay que hacer un pacto, hay que pactar con nuestro Señor para poder estar en el mejor lugar, para poder estar en un estado espiritual que vaya creciendo día a día. Gálatas 4:19, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. No puede, el Señor Jesucristo ya estuvo aquí en la tierra y nos vino a instruir y nos ha dado mandamientos y los estatutos para que nosotros tengamos que llevarlos a cabo. El Señor Jesucristo eh, ya ha hecho esa labor para que nosotros pues sigamos esas pisadas, seamos testimonio de nuestro Señor aquí en la tierra para con el prójimo. Entonces, eh, ya están los mandamientos, están en las escrituras, esos mandamientos, para que nuestro Señor en nosotros sea formado, como en su espíritu. Si queremos ser santos, hay que hacer leyes, hay que hacer estatutos de Cristo. Si queremos ser perfectos, hay que hacer otras leyes para alcanzar un grado máximo aquí en la tierra. Entonces, es importante que nuestro Señor Jesucristo sea formado en nosotros a través de sus estatutos y encendiendo ese motor de obediencia, hermanos. Pues esa es la prédica, hermanos. Espero que haya sido pues de reflexión, de, de trabajar, de meditar siempre en lo que el Señor anuncia en las Escrituras, pues para no perecer y ir madurando y no tener esa inmadurez que nos puede hacer tropiezos en nuestra vida. Dios le bendiga, hermano.